Semana Santa y Pesaj, dos caminos, un mismo propósito. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha tejido relatos para darle forma al misterio de la existencia. Algunos de esos relatos se convirtieron en festividades, otros en liturgias, y otros, como Pesaj y la Semana Santa, en verdaderos pilares de identidad espiritual, marcando el tiempo con un sentido profundo. A simple vista, podríamos pensar que se trata de celebraciones distintas, de religiones separadas por la historia y la teología. Pero si nos detenemos a observar con mayor sensibilidad, notamos que ambas relatan un proceso universal: el paso de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la muerte simbólica a una nueva vida. En Pesaj, el pueblo de Israel sale de Egipto, no solo como un hecho histórico, sino como un arquetipo espiritual, el alma humana liberándose de sus cadenas internas. En la Semana Santa, la figura de Jesús representa otro relato de liberación, una entrega absoluta, una transformación profunda, una victoria sobre la muerte que apunta a la eternidad del espíritu. Ambos caminos, uno colectivo, otro individual, comparten un mismo impulso esencial: la búsqueda de sentido, de conexión, de trascendencia. Es en ese punto donde emerge la Cábala, no como una religión aparte, ni como una doctrina esotérica inaccesible, sino como una mirada profunda sobre las leyes invisibles que rigen la realidad, el alma y el propósito humano. La Cábala no busca reemplazar ningún relato, sino despertar el entendimiento detrás de ellos. Bienvenidos a Cábala desde cero. Este espacio está diseñado para quienes sienten que los rituales esconden claves, que los símbolos hablan un idioma sutil, y que las historias más antiguas siguen vivas dentro de nosotros. No necesitas formación previa, ni un trasfondo religioso específico, solo la disposición de mirar con nuevos ojos, de hacer preguntas esenciales y de comenzar un viaje de retorno a ti mismo. Cábala desde cero es una puerta abierta, un comienzo, un mapa. Porque todos, en algún momento de la vida, intuimos que hay algo más profundo detrás de lo visible. Y este, quizás, sea el momento de empezar a explorarlo. El Seder de Pesaj, origen y significado. El Seder de Pesaj tiene su origen en el relato bíblico del Éxodo, específicamente en los capítulos 12 al 15 del libro del Éxodo. Según la tradición judía, hace más de 3000 años, el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto bajo el liderazgo de Moisés. La noche anterior a la liberación, Dios ordenó a los israelitas que sacrificaran un cordero, untaran su sangre en los marcos de sus puertas y comieran su carne junto con pan sin levadura, matzá y hierbas amargas. Esa noche, la muerte pasó por Egipto. De ahí el nombre Pesaj, que significa pasar por alto, matando a los primogénitos egipcios y dejando ilesos a los hebreos. Desde entonces, los judíos conmemoran ese evento cada año en una ceremonia ritual llamada Seder, que se celebra en las primeras noches de Pesaj, en el mes hebreo de Nisán, marzo-abril. El Seder es tanto una comida como una relectura ritualizada de la historia, que sigue un texto llamado Agadá. Incluye preguntas formuladas por los niños, cánticos tradicionales y el consumo de alimentos simbólicos, matzá, vino, hierbas amargas, entre otros. El objetivo no es simplemente recordar, sino revivir la experiencia de liberación, como si cada participante hubiera salido de Egipto. A lo largo de la historia,
El Seder ha sido una herramienta de preservación identitaria, particularmente en épocas de persecución y diáspora. A través de él, el pueblo judío reafirma su pacto con Dios y su esperanza en una redención futura. Semana Santa, origen histórico y desarrollo litúrgico. La Semana Santa en la tradición cristiana rememora los últimos días de la vida de Jesucristo, su crucifixión y su resurrección. Tiene lugar la última semana de la Cuaresma y culmina con el Domingo de Pascua, conmemorando la resurrección de Jesús. Históricamente, Jesús era un judío practicante que, según los Evangelios, celebró la Pascua judía con sus discípulos en la que se conoce como la Última Cena. Esa cena coincide cronológicamente con el Seder de Pesaj y está cargada de simbolismo. Jesús parte el pan y comparte el vino, dándole un nuevo significado espiritual al acto. En la tradición cristiana, esta comida instituye el sacramento de la Eucaristía, y Jesús es presentado como el Cordero de Dios, que se sacrifica para la redención de los pecados de la humanidad. La crucifixión ocurre al día siguiente, Viernes Santo, y el cuerpo de Jesús permanece en el sepulcro durante el sábado. Al tercer día, el domingo, según la tradición cristiana, resucita, marcando el inicio de una nueva era espiritual. Esta narrativa, en su conjunto, se transformó en el eje central de la liturgia cristiana, especialmente en el catolicismo y la ortodoxia, que desde el siglo IV desarrollaron la Semana Santa como un ciclo litúrgico con profundas raíces en el calendario hebreo y romano. Paralelismos entre Pesaj y la Semana Santa. Ambas celebraciones surgen en contextos distintos, pero con puntos de contacto tanto cronológicos como teológicos. El punto de partida común es Pesaj, que no solo da origen a una de las festividades más importantes del judaísmo, sino que también constituye el marco temporal de los últimos días de Jesús, según los Evangelios. El tema central, en ambos casos, es la liberación, aunque con diferentes interpretaciones. En el judaísmo, se trata de la liberación física y espiritual de un pueblo de la esclavitud opresora. En el cristianismo, se trata de la redención espiritual de la humanidad por medio del sacrificio voluntario del Mesías. Ambos relatos giran en torno a un acto de sacrificio, el Cordero Pascual en Pesaj y Jesús en la Semana Santa, quien es identificado como el nuevo Cordero en la teología cristiana. Además, en ambos se destaca el elemento del pan y del vino, como símbolos centrales del pacto con lo divino. El carácter memorial es otro punto común. Tanto en el Seder como en la Eucaristía se recalca la importancia de recordar activamente, no como un recuerdo estático del pasado, sino como una actualización espiritual del evento en el presente. Ambas festividades coinciden también en el calendario. Se celebran en primavera, período asociado con la renovación y el renacimiento, tanto en la naturaleza como en lo espiritual. Interpretación cabalística. La liberación como proceso interno. Pesaj según la Cábala. En la Cábala, el relato del Éxodo representa un proceso de elevación espiritual. Egipto, Mitzrayim, en hebreo, simboliza el lugar de limitación espiritual y material, donde domina el ego, el deseo de recibir solo para uno mismo. El faraón representa las fuerzas internas del egoísmo que se niegan a dejar ir el alma. La salida de Egipto simboliza el paso del alma desde el nivel de Nefesh, alma básica, instintiva, hacia niveles más elevados como Ruach y Neshama, alma emocional,
y alma divina. La matzá, al carecer de levadura, representa la humildad, condición esencial para la liberación interior. El proceso completo del Seder es visto como una guía ritual para activar este cambio en la conciencia. Semana Santa, desde una lectura cabalística. Aunque la figura de Jesús no es parte de la teología judía, ciertos pensadores cabalísticos o sincréticos lo han interpretado como una manifestación del tzadik, el justo, que logra anular completamente su ego, bitul, y fusionarse con la voluntad divina. Su sacrificio se ve, desde esta perspectiva, como un acto de elevación del mundo material hacia lo espiritual, y su resurrección como la prueba de que el alma puede vencer la ilusión de la separación. La cruz puede ser interpretada simbólicamente como el árbol de la vida, Etz HaHaim, y su muerte como un paso por los niveles inferiores de existencia, las klipot o cáscaras del ego, para luego retornar y elevarse hacia el infinito, el Ein Sof. Conclusión. El Seder de Pesaj y la Semana Santa son dos celebraciones con profundas raíces históricas, pero también espirituales. Nacidas en contextos distintos, comparten una base narrativa de liberación, sacrificio, transformación y renovación. Ambas ofrecen modelos simbólicos para la evolución espiritual del ser humano, donde el sufrimiento y la limitación no son un fin, sino una etapa en el camino hacia la libertad interior. Desde la perspectiva de la Cábala, estos eventos no son simplemente hechos del pasado, sino patrones arquetípicos que se actualizan en cada generación, en cada persona dispuesta a salir de su Egipto personal o a renacer tras su propia crucifixión del ego. A veces, basta con detenernos un momento para mirar el sentido que hay detrás de las cosas que celebramos. Nos hemos asomado a la historia, a los símbolos, a los lenguajes del alma, y quizá, al hacerlo, algo dentro de ti también se ha movido. No buscamos verdades absolutas, sino caminos de comprensión. Y si este recorrido te ha servido para conectar ideas, para despertar una pregunta o simplemente para mirar con más profundidad, entonces estamos agradecidos. Este proyecto nace del deseo de compartir, de construir puentes entre lo ancestral y lo actual, entre la tradición y la experiencia personal, pero también crece con vosotros. Por eso, te invitamos a formar parte. Escríbenos. Cuéntanos qué te ha parecido y, sobre todo, qué te gustaría ver o aprender en lo próximo. Y si sientes que este contenido merece continuar, déjanos tu like y suscríbete al canal. Con ese gesto sencillo, nos das el impulso para seguir creando con más corazón, más claridad y más profundidad. Gracias por estar al otro lado. Nos seguimos encontrando. Donde haya preguntas, habrá camino. Shalom.